¿Sientes que hay una conexión contigo y el universo y siempre lo has sentido en tu interior? Y aún, a pesar de no haber leído todavía ningún libro ni nada, desde bien chiquitito tú ya tenías esa conexión y de repente a lo mejor ahora la has perdido, o sientes que ya no existe o sientes que te cuesta comunicarte. La historia de todo esto es cómo podemos realmente hablar con ese universo que todo es energía y no solamente hablar y comunicarnos, o sea, cómo iniciar esa conversación, sino también cómo hacer que nos responda. Porque realmente, o sea, yo me leía cuando yo iba a un colegio de católico cuando era pequeño y me llamó mucho la atención una frase que decía Jesús en la Biblia que decía, es el deseo de mi Padre darte el reino. Entonces, si ese universo que, como dice Greg Braden, la ciencia dice que es participativo realmente, o sea, que no es algo estático, sino que es participativo y que el ser humano está interfiriendo en ese campo cuántico, en ese universo todo el tiempo, si ese Dios, ese Padre, ese universo quiere darte el reino, o sea, quiere dártelo todo, ¿cómo podemos hacer para pedirle, comunicarnos con Él y hacer que nos responda? Pues esto es lo que vamos a resolver en este vídeo. Hoy voy a hablarte de 6 técnicas para poder hablar con el universo y hacer que te responda. El pide y se te dará de la Biblia es real y vamos a hacer que funcione para ti. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte a este canal si todavía no lo estás, porque todos los días estoy subiendo información muy poderosa y para que no te la pierdas, necesitas suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy y estate muy atento porque esta instrucción es tremendamente poderosa. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma y cuando hablo de crecimiento y expansión es porque cuando Jesús de Nazaret en la Biblia decía, por cierto, cuando hablo de Jesús de Nazaret, no lo hablo enfocado en la religión, sino como el respetando a todos los que tenéis religión de cualquier tipo, sino como el gran maestro metafísico que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, ¿no? 2020 algo después de quién, después de Jesús de Nazaret. Entonces él enseñó grandes enseñanzas metafísicas y él decía, buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Y cuando tú buscas la palabra cielo, de la traducción del griego, significa expansión. Entonces está diciendo, buscad primero el reino de la expansión y lo demás vendrá por añadidura. Así que tenemos que atrevernos a expandirnos. No es la primera vez que se nombra en la Biblia. Cuando Moisés libró a los esclavos de Egipto y estaban en el desierto, Dios llega un momento en que les dice, estirad las cuerdas, estirad las tiendas de campañas, hacerlas más grandes. ¿Para qué? Para preparar todo lo que viene después. O cuando Jesús hablaba de la parábola y decía que el reino de Dios, el reino de los cielos, se parecía a una semilla de un grano de mostaza, donde la plantas y luego crece y se expande, y crece y se expande, y crece y se expande, y multiplica su tamaño y su fruto, pues es exactamente eso. Si nosotros queremos asegurarnos de tener una vida feliz, una vida plena, una vida maravillosa, tenemos que asegurarnos que nuestra vida se esté expandiendo. De hecho, ya lo habrás visto tú, cuando en tu vida te estancas, cuando algo en tu vida deja de crecer, automáticamente pierdes la felicidad. Me da igual que tengas el amor de tu vida a tu lado. ¿Cuántos de vosotros habéis sentido que el amor de vuestra vida, que iniciasteis muy bien, de repente esa relación se ha estancado y perdéis la chispa y perdéis la felicidad? Y era el mismo amor de tu vida, pero se ha perdido el crecimiento y la expansión. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el campo económico. Tú puedes tener una profesión que te encante, pero si ya no tienes crecimiento, si no tienes oportunidad de seguir creciendo, te estancas, pierdes la pasión por eso que haces. Y con el tema económico igual. Si dejas de sentir que tu vida se va expandiendo y sigues pudiendo generar más ingresos y ir creciendo, ir expandiéndote y evolucionando, también te acabas estancando.
Con el cuerpo físico es lo mismo. Cuando uno inicia, por ejemplo, una actividad física para ponerse en forma y volver a recuperar la salud, la energía y la vitalidad, al principio la mejora es muy rápida. Entonces empiezas a sentirte súper feliz, que estás creciendo, que estás expandiendo, que estás mejorando, que estás cada día yendo a más, pero llega un momento en que te estancas y entonces empieza a decaer tu ánimo. Por lo tanto, lo más importante en esta vida es buscar siempre la expansión, el crecimiento. Para eso, una de las cosas más importantes que hay que aprender a hacer, como te decía, es aprender a comunicarte con el universo. El universo habla, el universo está escuchando y el universo responde si hablas con él de las siguientes maneras. Así que voy a hablarte de 6 formas de comunicarte o de hablar con el universo para hacer que responda. Igual que dijo Jesús en la Biblia, pide y se te dará. Pues voy a enseñarte cómo pedir para que se te dé. Toma nota de todo lo que voy a contarte a continuación y quédate hasta el final del vídeo porque a lo mejor la que más te va a gustar quizás es la número 6, o quizás es la 3, o quizás es la 4. Así que no te pierdas ninguna, estate muy atento y toma nota porque cuando acabe el vídeo lo vas a reflexionar y dirás, wow, pues voy a probar este método que me ha dicho Laín, o voy a probar este otro y voy a ver qué sucede. Como siempre te digo, no me lo creas, compruébalo. Vamos con el método número 1, con la manera número 1 de comunicarte con el universo y hacer que te responda. Pues el método número 1 es la oración. Jesús de Nazaret decía, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. La oración es la herramienta más poderosa del universo porque te permite comunicarte con Dios. Estás hablando directamente con ese universo. Lo que pasa es que mucha gente no entiende cómo uno tiene que orar. Y lo que hacen simplemente es repetir palabras o hablar de manera vacía y nunca acaba de ocurrir nada. Entonces es muy importante que entiendas que la verdadera oración es el sentimiento. O sea, tú tienes que generar el sentimiento de aquello que estás orando, de aquello que estás pidiendo. Así que tienes que pasar la oración de la cabeza al corazón. Tienes que bajarla al corazón. Y sentirla, literalmente. O sea, cuando tú estés orando, simplemente con ponerte la mano en el corazón y bajar el foco y la atención, porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes, simplemente de bajar el foco de aquí al corazón, empiezas a sentirlo en tu corazón lo que estás diciendo. Esta oración es la más poderosa. De hecho, os he explicado muchas veces cómo en las grandes tribus indígenas, históricamente, cuando pedían, por ejemplo, por lluvia, pues lo que hacían era sentir que ya estaba lloviendo. Sentir la humedad de la lluvia en los pies, las gotas de lluvia caer encima de los hombros, de la cabeza, de la cara. Y ese sentimiento de lluvia es lo que hacía que luego se manifestara la lluvia allá afuera. Entonces es muy importante que entiendas que la oración es muy poderosa, pero que no puede haber oración si no hay sentimiento. Y que la verdadera oración se hace desde el corazón. El rey Salomón en la Biblia decía, como un hombre es en su corazón, así es él. Entonces tienes que bajarlo al corazón, ¿vale? Acuérdate, siempre que ores para pedir algo, acuérdate de generar el sentimiento de que ya lo tienes y de pasarlo de la cabeza al corazón. Simplemente con poner tu mano en el corazón, ya estás bajando la atención allí. Te enfocas en el corazón y en cómo late y luego te enfocas en sentir que aquello que estás pidiendo ya lo tienes. Y este es el primer método para comunicarte con el universo. No es el único, hay 5 más. El segundo método es la sincronicidad. Carl Jung, el médico psiquiatra, decía que todo el universo se está comunicando con nosotros a través de las sincronicidades. Las sincronicidades pueden ser muchas. De repente puede ser, a veces estás pensando, tú puedes pedirle al universo que te dé una señal de si vas por buen camino o no vas por buen camino, ¿no? Y ahí es donde aparecen las sincronicidades. Entonces, imagínate que tú, yo qué sé, tienes que tomar una decisión en tu vida y de repente le pides al universo, dame una señal de que esta decisión que voy a tomar es la correcta. Y de repente viene una mariposa y se te posa en el hombro o se te posa en la cabeza. Ahí tienes la señal del universo. O de repente vas conduciendo, estás pidiendo esa señal y ves la matrícula de un coche o de un carro que sea 1111 o 1616 o 1414 o 2020 o 2121, ¿sabes? O sea, esos son sincronicidades porque no es común ver eso.
Pueden haber matrículas, no son las más comunes, que sean 11-11, por ejemplo, o de repente ves en el reloj la hora que son las 11:11, o las 16:16, o las 20:20. Pues eso son sincronicidades, porque entre todas las horas que hay en el día, y tú no te pasas el día viendo el reloj, diferente es que tú estés buscando la sincronicidad, porque entonces la vas a generar. Pero si tú ya pides al universo una señal y te olvidas, y de repente miras la hora y coincide exactamente con 11:11, ¿qué probabilidades hay de que eso ocurra? No es casualidad, lógicamente. Eso es una sincronicidad. Y es justamente la señal que le estabas pidiendo al universo de que así era. También ocurre cuando ves animales extraños que normalmente no verías. Recuerdo una vez que le estaba pidiendo al universo una señal sobre una cosa y de repente salí de casa y me encontré un cervatillo, que nunca hay ciervos ahí. Pues de repente me encontré un cervatillo abriendo la puerta de mi casa. Pues ahí tenía la sincronicidad que yo estaba buscando, ¿vale? O sea que la sincronicidad es muy importante. No es que haya que estar todo el rato queriéndola provocar, porque muchas veces, como queremos que la respuesta a la pregunta que le hacemos al universo sea así, forzamos la sincronicidad para autoconvencernos. Eso no. Tienes que pedirle al universo, olvidarte, y entonces la encontrarás. Y si no la encuentras, y también tienes que ver, cuando estás pensando, cuando tú ves la sincronicidad, ¿en qué estabas pensando? Si estabas pensando en que a lo mejor no lo tenías que hacer y ves la sincronicidad, es que no lo tienes que hacer. Si estabas pensando en que sí lo tenías que hacer, entonces tienes que hacerlo. Porque una cosa es lo que nos apetezca hacer y otra cosa es lo que es conveniente para nosotros. Y no siempre es lo mismo. Déjame saber en los comentarios de estas dos primeras formas de comunicarte con el universo, cuál de las dos es la que más utilizas y si has tenido alguna vez alguna experiencia con la oración y con la sincronicidad que sea maravillosa. Cuéntanosla aquí abajo en los comentarios para que todos podamos ver lo que sentiste en ese momento y qué ocurrió. A mí me encanta ver historias de milagros. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. La siguiente forma son las afirmaciones, los decretos, las declaraciones. Significa poner en palabras, o sea, todo, el principio fue el verbo, ¿no? Se dice en la Biblia, al principio fue el verbo y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice en el Evangelio de San Juan. ¿Qué significa? Que la palabra, primero es la palabra y después la palabra se materializa, habita entre nosotros, quiere decir que se vuelve material, se vuelve física, porque la palabra es energía y la palabra no es más que el pensamiento hablado. Así que cuando nosotros hablamos y decimos algo y decimos lo que queremos, siempre hay que tener en cuenta que hay que hacerlo como si ya lo tuviéramos. No, quiero esto, quiero que llegue esto y te imaginas que está en el futuro, siempre va a estar en el futuro. Por eso el verbo más poderoso es el yo soy, porque el yo soy es presente. Y por eso el nombre de Dios es el yo soy, porque tú solamente creas desde el presente. Y tienes que poner lo que tú quieres en presente. Y tienes que traértelo al presente. No mantenerlo ni en el futuro ni en el pasado, sino en el presente. Ya lo estás viviendo, lo estás experimentando, está ya en tu realidad. Entonces es muy importante que entendáis que cuando tú haces una afirmación, lo que estás haciendo también es ordenar tu mente, ¿no? Porque al principio todo es caos, hasta que tú lo ordenas. La claridad de las ideas es lo que hace que tú puedas manifestar una realidad u otra. Pero si no tienes claridad y tienes caos y tienes confusión y tienes distorsión mental, pues nunca vas a poder crear esa realidad que tú deseas. Entonces, es muy importante que ordenes tus ideas. Y la mejor manera que tenemos de ordenar las ideas es mientras las hablamos. De hecho, Albert Einstein decía que no conoces bien sobre un tema si no eres capaz de explicárselo a tu abuela y que lo entienda. Entonces, cuando tú eres capaz de explicarle a otro, de hecho yo cuando estudiaba en la universidad y cuando estudiaba pues en el colegio o en la universidad o lo que fuera, una de las técnicas que yo hacía para poder estudiar mejor era hablar con mis compañeros y explicarles la lección a mis compañeros. Yo les decía, te voy a explicar la lección. Y ellos, vale, explícamela. Cuando yo la explicaba, primero ellos la entendían mejor, pero a mí me ayudaba a ordenar mis ideas porque la tenía que explicar. Y luego en el examen era súper fácil. Pues lo mismo pasa con lo que tú quieres en tu vida. Tendrías que ser capaz de explicárselo a una persona y de tenerlo súper claro. Y que si esa persona te vuelve a preguntar al cabo de un mes,
que sea exactamente lo mismo que describiste hace un mes. Porque muchas veces cambiamos de idea. O sea, que la claridad lleva el poder. La claridad lleva la capacidad de tomar acción para lograr eso. Pero primero tienes que aclararte. Por eso las afirmaciones son tan poderosas. Ahora, una afirmación tiene que ser en presente, tiene que ser en positivo, tiene que ser creíble para ti, porque recuerda que la ley de la vida es la ley de la creencia, y si no te lo crees, por más que lo afirmes, tienes que hacerlo creíble para ti. Y si la haces en presente, en positivo y creíble para ti, y sobre todo y muy importante, generas el sentimiento, como te he dicho antes, de lo que estás afirmando y creas una imagen mental de lo que estás afirmando, eso es súper poderoso y vas a verlo manifestado. Verás que el universo empieza a responder y el campo cuántico de posibilidades empieza a mover cosas y empezarás a ver esas sincronicidades de las que te hablaba antes. Pero es muy importante que pidas de la manera en que te lo he descrito, ¿vale? Es muy, muy importante. La siguiente forma para comunicarte con el universo es mediante la energía, y la energía se mueve por la atención. Entonces, cualquier cosa a la que tú le prestes atención en la vida, el universo determina que eso es lo que quieres y eso lo va a expandir. Aquello en lo que te enfocas se expande. Donde va la atención, va la energía y en eso te conviertes. Entonces, la atención, el cuidado, hace que las cosas se expandan. Ese reino de la expansión que te hablaba al principio. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que asegurarte que estás prestándole atención a aquello que quieres y no a aquello que no quieres. Es muy, muy, muy importante porque muchas veces no nos damos cuenta y le prestamos más atención a lo que no queremos que a lo que sí queremos. El miedo y la fe son creadoras. Entonces tienes que asegurarte que le prestas atención solo a lo que quieres. Aquello que te está preocupando actualmente en la vida, repolarízalo a lo positivo. Si te está preocupando una cosa, ¿qué sería lo contrario? Nómbralo y ahora enfócate en eso y verás que se empieza a expandir. Y luego, cualquier cosa en tu vida a la que tú le prestes atención y la cuides, crecerá. Todos vosotros habéis escuchado de gente que tiene la habilidad de hacer que las plantas y las flores crezcan mucho. ¿Por qué? Porque le prestan atención, le tienen un cuidado y un amor. El amor es el expansivo del universo. Es la fuerza cohesiva que lo une todo y lo expande. Porque cuando tú quieres expandir algo en la vida, lo que necesitas es darle calor. Entonces el amor le da calor a aquellas cosas que nosotros queremos. Por eso nunca vas a ver a nadie que prospere en un negocio y que no sienta amor por lo que hace. Nunca vas a ver a nadie que prospere en su familia y que no sienta amor por la familia. Y nunca vas a ver a nadie que prospere en su cuerpo físico y esté sano y saludable, que no sienta amor por su cuerpo físico. De hecho, nos enfermamos porque odiamos nuestro cuerpo. Nuestras relaciones van mal porque empezamos a criticarlas y empezamos a ser desagradecidos y nuestros negocios van mal porque solo pensamos en dinero. Y entonces el dinero no carece de amor y no pensamos en los clientes o en la gente que se va a beneficiar con lo que hacemos, o también en nuestros jefes o en nuestros empleados. Dejamos de amar. Entonces, la energía se mueve mediante la atención con el ingrediente mágico del amor. Déjame saber de las dos nuevas que te acabo de decir ahora, cuáles son las que más te han gustado y si has tenido algún milagro relacionado con el amor o con la afirmación. Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. La número 5, la manera número 5 para comunicarte con el universo y hacer que te responda es la famosa visualización. La visualización es muy importante. Yo la aprendí en el deporte. Sabéis que yo fui deportista de élite. Estuve 22 años en el deporte de alto rendimiento. Fui campeón de España, fui finalista en campeonatos de Europa. Estuve con la selección española de natación compitiendo internacionalmente. Y vi que los mejores nadadores usaban la visualización. Y luego empecé a investigar un poco sobre la visualización y me di cuenta que lo usaban también en los programas espaciales de la NASA. Y que en realidad cualquier persona que practicara el alto rendimiento, no solamente en el deporte, sino también en los negocios o incluso como técnica de estudio también, todos ellos usaban la visualización porque la visualización es la antesala a cualquier cosa que va a suceder en el mundo material. Los grandes genios del pasado descubrían cosas y hacían inventos porque visualizaban el resultado y se les ocurrían ideas. Entonces la visualización es la herramienta más poderosa del universo si se usa bien. ¿Cómo tenemos que visualizar?
Lo primero que todo tienes que entrar en estados alfa, en estados de oración, que decía la Biblia. Tienes que aprender a relajarte para que la visualización funcione. En el universo físico, cuando tú quieres coger algo, necesitas de fuerza física, ¿no? Y se requiere de esfuerzo para coger algo, moverlo y tal. Pero en el mundo metafísico, en el mundo mental, todo funciona con todo lo contrario. Cero fuerza. O sea, tienes que estar relajado, todo muy suave, muy sutil. Si tratas de forzar las cosas, lo que estás haciendo es crear energía de contracción y no acabas de impregnar a tu mente subconsciente y tu mente subconsciente no acaba de recibir el mensaje. Tu aura, tu vibración está contraída y no acaba de llegar a donde tiene que llegar, a todos los confines del universo, para que eso traiga su correspondiente, que es la famosa ley de atracción o principio de vibración. Entonces, debes entender que la visualización es muy poderosa, pero lo primero que tienes que hacer es, antes de visualizar, tienes que aprender a relajarte. La manera más importante que tenemos de relajarnos siempre es mediante la respiración. Empiezas a respirar profundamente y poco a poco vas sintiendo cómo se va relajando todo tu cuerpo. Puedes tú también enfocarte en cada parte de tu cuerpo, de abajo de los pies hasta arriba de la cabeza, y vas sintiendo cómo te vas relajando y vas pidiéndolo que se vaya relajando mientras lo combinas con la respiración. Una vez ya estás relajado, simplemente se trata de expresar mentalmente lo que quieres y crear una imagen mental como si ya estuviera sucediendo. Muy importante no llevártelo al futuro, sino algo como que ya está pasando. Y cuando ya sientes que está pasando, lo bajas al corazón y sientes en el corazón que eso es una experiencia real. Entonces vas a asociarle sentimientos a esa imagen que estás viviendo y a esa experiencia mental interna que estás viviendo. Sentimientos de amor, que te recuerda que es la fuerza más expansiva. Sentimientos de alegría, de gratitud. Cuando tú agradeces porque eso ya está en tu vida, le estás diciendo al universo que eso es lo que más te gustaría y le estás vibrando como si ya lo tuvieras. Recuerda, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. La mejor manera de creer que ya lo tienes es agradeciendo porque ya está ahí. La buena visualización es la de que llega un momento en que estás tan sumergido en eso, creyendo que ya lo tienes, que ya te olvidas del mundo, ¿no? Y cuando abres los ojos, no sabes si eso ha ocurrido o no de verdad. Ahí es cuando se ha hecho bien la visualización. No me lo creas, compruébalo. Y el método número 6, la manera número 6 para hablar con el universo y hacer que te conceda ese deseo, hacer que te responda, es con las cartas al universo. Cuando uno escribe lo que quiere en presente, imagínate la visualización que acabas de hacer ahora, pero escrita en un papel. Es muy poderoso porque cuando escribimos estamos ordenando las ideas. Y si mientras lo escribes estás sintiendo como el que escribe un diario de lo que ha ocurrido en su vida, pues escribes una carta al universo no diciendo lo que quieres que pase, sino describiendo lo que ya está pasando. La clave no es que pase o que ya ha pasado, es que ya está pasando. Entonces tú describes lo que está pasando en este momento, lo describes con emoción, con adjetivos y con verbos que describan la emoción de que eso ya está pasando y finalmente terminas esa carta con un gracias, gracias, gracias. Luego con la carta puedes hacer lo que quieras, la puedes guardar y olvidarte. ¿Cuántas veces me ha pasado ver libretas antiguas, ver las cartas que yo había escrito al universo y decir, wow, es que me ha pasado todo esto? Es impresionante, así que funciona. Ahora, quiero saber de los 6 métodos que te he dicho para hablar con el universo, ¿cuál de los 6 es el que más te ha gustado? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. ¿Te puedo pedir un favor? Ayúdame a expandir esta sabiduría. Envíaselo por WhatsApp o por redes sociales a las personas que creas que les puedan ayudar. Y acuérdate de suscribirte, que mañana viene un vídeo espectacular. No te lo puedes perder. Y si quieres ir un paso más allá, te espero dentro del interior de la saga de la voz de tu alma. Nos vemos en el vídeo de mañana. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y realmente debes entender una cosa. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar?